La salvación de nuestra alma se da cuando oímos el Evangelio, lo entendimos cómo funciona el Evangelio, que es la explicación de por qué Jesús nos salva, cómo nos salvó, y en el momento que lo entendemos y lo creemos con seguridad, tiene que haber seguridad total, en ese momento se sella el Espíritu Santo. Esto lo confirma Efesios 1:13. Y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, de nuestra salvación, y habiéndolo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al habiendo oído el evangelio, eso oído significa entendido, te lo aseguro, porque se comprueba la verdad, y al haberlo creído con seguridad, sos sellado. No, en la salvación no va nada de nosotros, no va búsqueda de santidad, no va evitar pecar, no va la doctrina para los hijos de Dios. Hacer la mezcla, el mundo cristiano religioso hace una mezcla de fe, pero tengo que tener las obras y no lo pierdo, porque la fe sin obras es muerta. Esto es un pensamiento religioso arraigado en los cristianos y es lo que bloquea que realmente el Espíritu Santo se selle. Por eso viven una vida de lucha contra el pecado, como que el pecado sigue vivo para condenarlos. Cuando la palabra dice que el pecado fue vencido por Jesús en la cruz, con un solo sacrificio Jesús nos santifica, nos borra totalmente el pecado, nos hace justos delante de Dios y el pecado queda totalmente vencido porque la Biblia dice que Jesús mató al pecado, lo venció totalmente. No puede, si el pecado pudiera volver a condenarnos, entonces el pecado no fue vencido por Jesús, sigue vivo y me puede quitar mi salvación, sigue vivo y todavía me puede condenar. Entonces quiere decir que el sacrificio de Jesucristo no sirvió para nada. Esto es lo que creen millones de personas que todavía siguen condenadas en el pecado. Siguen condenados en el pecado, o sea, todavía no tienen al Espíritu sellado. Siguen en camino a perderse, a ir al Hades, Mateo 10:28, al infierno, al lago de fuego final, Apocalipsis 20:15. Quien no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay que vencer. Al que venciere. ¿Cómo se vence? ¿Con buscando santidad? No, eso creen millones de personas. ¿Cómo se les ocurre que va a ser buscando santidad si la salvación no es por obra? ¿Qué son obras? Lo que yo pueda hacer, cómo yo pueda hacer algo delante de Dios. Nosotros no nos justificamos delante de Dios por eso. Eso simplemente es doctrina para hijos, para que el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal, dice Romanos 6, es la voluntad del Padre, pero para los hijos. Y los hijos de Dios son muy pocos porque muy pocos creen en Jesús sin ellos. Lo que nos demanda Dios Padre es que creamos en Cristo anulándonos nosotros. No es Jesús y yo buscando santidad para no perder la salvación, o con el peligro de si que peco mucho pierdo la salvación. Toda persona que piense así sigue condenada y ni se da cuenta. Y entonces, y como está tan llena de la religiosidad cristiana, las denominaciones cristianas que solo son ciegos guiando a otros ciegos en general, es difícil para ellos oír esto inicialmente porque creen que se les está diciendo apostasía, que se les está diciendo que es falso maestro y no sé qué, y no tienen ni idea, hasta que el Espíritu Santo los despierta por medio de este Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, resucitó y así nos borró la deuda del pecado. Primera de Corintios 15. ¿Por qué? Porque de tal manera nos amó Dios Padre, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea de verdad en Jesús tenga vida eterna, por creer. ¿Y por qué solo es por creer? Porque el ser humano, por medio de hacer cosas, no puede estar en paz con Dios. Porque si es por hacer, no hubiéramos pasado a un nuevo pacto, nos hubiéramos quedado como en la ley, buscando, intentando cumplir la ley, cosa que el ser humano no puede, Santiago 2:10, porque el que intentare guardar toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de toda la ley. Por lo tanto, si una persona tiene mucha confianza en cómo busca no pecar, cómo no transgredir mandamientos, la palabra dice que en un punto donde tuvo un mal pensamiento, alguna inmoralidad, alguna reacción mala, ya transgredió totalmente la ley. Por eso el justo solo puede vivir por la fe. Por eso, si fuera por la ley, en vano vino Jesús, dice la palabra. Si fuera por yo intentar buscar santidad, en vano vino Jesús. En vano. ¿Por qué? Porque por medio de las obras de la ley nadie será justificado. Solo por la fe en Jesucristo. O sea, la confianza total en que Jesucristo nos tiene en paz. Romanos 5. Justificados pues por la fe. Tenemos paz con Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por creerle, por hacer nada más. No va nada de lo que hagas. Entonces, ¿qué ocurre?
Cuando el religioso escucha esto, lo único que puede decir, porque todavía no entiende lo que uno está diciendo, es, entonces, ¿para qué buscar santidad? Entonces pequemos, entonces todo el mundo se salvaría. ¿Por qué? Porque son unos religiosos inmaduros y tristemente ignorantes. Ignorante no es un insulto, ignorante es que ignorás todavía cómo funcionan las cosas. Obviamente un hijo maduro de Dios siempre va a comprender el llamado que está ahí en la Biblia, de que busquemos el bien y nos apartemos del mal, pero eso no tiene que ver con la salvación, porque la salvación es gratis. La salvación es gratis. Si yo tengo que hacer cosas en la salvación, ya no es gratis. Por eso en Romanos 4:4 dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. El que obra, no se le cuente eso como regalo, sino como una deuda, porque ha trabajado. Es su mérito. Entonces, ¿qué dice en el siguiente capítulo? Que Dios no nos justifica así porque vos hagas, sino por la fe perdona a los pecadores, por la fe en Jesucristo, nada más. Porque es un regalo. Por eso la salvación es tan rara hallarla en una persona, porque no comprenden esto. Porque todavía intentan establecer su propia justicia, Romanos 10. Porque ignorando la justicia de Dios, Jesús, están queriendo establecer siempre su propia justicia en su corazón, diciendo ellos que tienen que buscar santidad para ver al Señor, y la santidad es Jesús. Es una santificación por creer. Diciendo ellos que guardan los mandamientos, que perseveran hasta el fin para ser salvo un día. La salvación está para todo aquel que crea en este momento y se sella. Por eso en las cartas de Juan dice, estas cosas os digo a los que ya tienen vida eterna, que ustedes tienen vida eterna porque lo saben. Y también hallamos en la palabra declaraciones como, o ustedes no saben que Jesús está en ustedes, que son realmente hijos de Dios con absoluta seguridad. Muy poca gente realmente es hijo de Dios, porque muy poca gente ha comprendido la gracia de Dios. El nuevo pacto es que Dios resolvió el asunto de la ley para que uno solo lo crea. Todo fruto del Espíritu es un fruto de amor. Voy a amar a tu prójimo, amor, paz, paciencia, benignidad. Apartarnos del mal, apartarnos de lo que es basura. El pecado siempre va a traer cosas negativas a la vida, consecuencias morales. A la salud también el Padre nos puede disciplinar, pero eso no tiene que ver con la salvación. La salvación es gratis, es un regalo. Por eso su palabra dice que el justo con dificultad se salva. Millones creen que eso significa que no buscan suficiente santidad. Es difícil porque te tenés que anular, porque tenés que creer de verdad en Jesús, así como te lo estoy explicando. Tenés que comprender que no va nada tuyo. Ese es el arrepentimiento, reconocer que nosotros no podemos estar en paz con Dios por nuestra corrupción, por la inmundicia de la carne, 1 de Pedro 3:21, por la ley del pecado de nuestros miembros, Romanos 7. Solo podemos estar en paz por medio de la fe. Por eso está esa dificultad. El hombre y la mujer tienen que anular la lógica para creer de verdad en Jesucristo. Eso es fe. Traspasar lo lógico para creer de verdad en Jesús y que ya estemos en los lugares celestiales por medio de la fe. Ya está. Hechos 13. Pablo, en Antioquía, a los judíos y a los gentiles. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados. Todo aquel que crea en Jesús de verdad es hecho justo ante los ojos de Dios. Se acabó. No hay nada más que hacer. Ese es el Evangelio.